sabe el riesgo de ser testigos. Increíble. Si yo soy testigo de alguna circunstancia desagradable en el mundo, aún hasta me pueden amenazar de muerte si voy a atestiguar, porque yo vi las cosas. Pensemos ahora los discípulos de Jesús, que fueron testigos de maravillas de Jesús, lo vieron ascender, cómo se podían quedar callados. Pero el precio de ser testigos es fuerte. Muchos murieron violentamente y a lo largo de todo el cristianismo, la Sagrada Inquisición, hermano, hubo persecución y muertes violentas, dolorosas a los seguidores de Cristo. ¿Y usted, hermano? Hoy no tenemos persecución. Muchos de nosotros, en otros países sí, nosotros no. Solo porque se burlan de mí, fíjese. Se burlan de mí, principian a reírse de que yo no bebo, de que yo no parrandeo, cositas insignificantes. Y para que no me digan nada, no me atrevo a testificar de Cristo. No es una cobardía. Que Dios toque nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su Buscando de Dios. Qué emocionante estar con ustedes. Y comento que yo que grabo, que aquí estamos con Jorge Mario compartiendo estas grabaciones, cuando llega el martes a las 7:30, yo estoy emocionado con verlo otra vez, con verlo. Ojalá que usted sea de esas mismas personas. Vamos a estudiar hoy Hechos 5 del 12 en adelante, pero recordemos la lección anterior. La historia de una pareja que quiso engañar a Dios, digamos, y a los líderes. Yo digo que prometieron públicamente dar el 100% de una propiedad y sustrajeron una parte. Pero mire qué cosita, parece insignificante, pero qué terrible lo que hay en el corazón. El Espíritu Santo le mostró al apóstol Pedro de la falsedad y fueron disciplinados, hermanos, con la muerte física. Aprendimos entonces que la muerte física, en algunos casos, yo no puedo asegurar de quién sí, de quién no. La muerte física, Dios la permite como una disciplina física para las personas y que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar, a señalar a nadie. Eso es solo asunto de Dios. Fue una lección mostrando, hermanos, que el evangelio no es juguete y que se debería vivir, y ojalá que así lo entendamos nosotros también, honrando al Señor. Ahora, quiero recordarles esto, y es bueno recordarlo, que yo comparto lo que hay en la palabra. Hay pasajes que son sumamente sencillos. Yo no puedo hacer otra cosa. Sencillos, va a ser sencilla la enseñanza. Y otros en donde hay un poquito más de profundidad o me permite a mí aplicar enseñanzas para la iglesia. Entonces lo aprovecho. Pero nunca le voy a agregar algo extra a lo que dice la palabra. Así es que van a ver lecciones sencillitas, posiblemente esta y otras más profundas. Pero vamos a gozarlas. Dice el verso 12, Hechos 5. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban en el templo, en el pórtico de Salomón, que se les quede. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos, todos eran sanados. Versículo 12 al 14, entonces, el mensaje autenticado vamos a presentar. La iglesia estaba confirmada, hermanos. Ya los seguidores del Señor Jesucristo eran genuinos y acaba de pasar una prueba de esta pareja que deshonraron al Señor. El resultado se reflejaba, la vida mía se refleja en el pueblo. Los demás tienen que ver que hay cambio en nosotros y también por las señales y los milagros que confirmaban que lo que estaba sucediendo era de Dios. Versículo 12, estaban en el pórtico de Salomón, allá en el templo. Y en ese mismo lugar, fíjese cómo es de lindo, en ese mismo lugar, el pórtico de Salomón, ahí el Señor Jesús dio su enseñanza sobre el buen pastor. Léalo en Juan capítulo 10,
versículo 23. A mí me gusta leer también Isaías 35, que habla cuando Israel va a ser toda tomada en atención del Señor, cuando ellos le reconozcan como Salvador. Bueno, en el pórtico de Salomón, Juan 10:23, ahí Jesús dio su enseñanza del buen pastor. Ahora, el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían señales. Había un buen liderazgo, fíjese, y eso es emocionante porque cuando en los diferentes grupos fuera de la iglesia o en la iglesia hay un buen liderazgo, hermano, todo funciona bien. Va a haber oposición posiblemente, pero el liderazgo respaldado por Dios es lo emocionante. Los apóstoles tenían el respaldo de Dios. Dice que hacían señales y prodigios. La gente, por lógica, era la beneficiada. Dice, en el pueblo se beneficiaba. Y la iglesia, hermano, era respaldada en la gran comisión. Fíjese que nosotros tenemos que hablar mucho sobre hacer discípulos. Pero ¿a quién voy a hacer discípulo yo? Al que acepta a Cristo como Salvador. Entonces yo tengo que ir con la gran comisión, ganar almas para Cristo, pero no dejarlas tiradas solas así. Ya aceptaron, gracias a Dios. No, sigámoslas hasta que se hagan discípulos de Jesucristo. No solo aceptar a Cristo, sino discípulos, es con compromiso. Y que ellos después hagan discípulos, ganando almas para Cristo también. Esa es la secuencia de lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Bueno, se mostraba la diferencia. El versículo 13 lo dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ninguno se atrevía, hermano. Temor, yo no voy a meterme con ellos solo por apariencia. Ahora ya sé que no puede haber apariencia en ese grupo, no puede haber hipocresía, falsedad de corazón. Y aprendieron que la muerte física puede venir como consecuencia del pecado o de estarse burlando de Dios. Miren cómo se autenticó el mensaje. Si hubiera seguido nuestro tiempo, ¿cuántos estaríamos muertos, hermanos? Tengamos mucho cuidado para honrar al Señor. Marcando distancias, hermano. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Juntarse era un precio alto, ser testigos, hermano. Era un precio que tenía que llevarse de veras con riesgos. Tenía que tener un compromiso fuerte con el Señor. Tenía uno que ser genuino. Todo lo contrario, fíjese, de no ser genuinos. Se lo voy a recordar. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 9. ¿Se acuerdan ustedes que Lot, él cuando escogió con Abraham las tierras, él escogió lo mejorcito, y se fue extendiendo hasta que llegó a vivir a la ciudad de Sodoma? Y vamos a usar en nuestros términos. Yo pienso que Lot era un cristiano carnal y que estaba metido ahí dentro de los perversos, degenerados de esa ciudad, y él no hacía diferencia. Él simplemente estaba acomodado, tal vez no hacía lo malo que ellos hacían, pero no hacía diferencia, no influenciaba. ¿Se acuerda de eso? Bueno, y se acuerda usted que cuando el Señor mandó ángeles para avisarles de que salieran, hermano, cuando llegó la gente a querer violar a los ángeles, también le dijeron a Lot, quítate porque a vos también te vamos a violar. Es decir, que Lot no se ganó el respeto de esa gente. Más adelante en ese capítulo 19, el verso 14, se acuerda que él habló con sus yernos y le dijo, miren, Dios va a destruir esta ciudad, salgamos. Y dijeron, se está riendo de nosotros, está contando unos chistes, y no le creyeron. ¿Qué clase de persona es este Lot, ¿verdad, hermanos? Pero aquí se está viendo algo diferente. Los seguidores de Jesús sí se ganaron el respeto. ¿Qué le parece a usted? Ahora le pregunto, ¿usted es seguidor de Jesús? ¿Se ha ganado usted el respeto? ¿Le reconocen a usted y le respetan en diferentes cosas que hacen? No, a él no, porque él es diferente. Él no lo hace, así es que ni nos burlemos, sino que respetemos. Se da usted a respetar solamente por el hecho de ser testigo de Jesucristo. Hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Somos genuinos? Es la pregunta. ¿Es usted genuino? Que se note, hermano. El versículo 13 dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Era evidente, hermano, la vida cristiana tiene que fluir, hermano. Estaban marcando diferencia. Yo no tengo que hablar, tiene que salir de mí, que se me note que soy de Cristo, hermano. Eso no es una excusa para no hablar, ¿verdad? Pero de veras mi vida tiene que ser respaldada por el Señor. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres.
Eso surge de la convicción en las personas. La convicción en las personas surge, hermano, en la necesidad de un cambio. La gente tiene que dejar ya su rutina religiosa. ¿Cuántos? Tal vez alguien nos está viendo en este momento, tiene su religión y está guardando sus ritos de la religión y no encuentra paz. En Jesucristo va a encontrar esa paz, fíjese, y ojalá que yo pueda reflejarle a usted que Jesucristo a mí se me ha dado paz, que yo puedo vivir una vida diferente y que no tengo que estar con ritos para ver qué me gano, sino porque Cristo está en mi corazón, yo puedo ser diferente. Ojalá que así sea, ¿verdad? Dejemos las rutinas y que busquemos a Jesucristo. Y los que tenemos a Cristo, hermano, no vivamos nuestra vida de evangélicos o de cristianos. Que se note la diferencia. 15 y 16. Tanto, a la que exagerado, hermano, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos, por si no podía acercarse a ellos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, no la mayoría, todos eran sanados. Ay, hermano, qué precioso ver esta bendición. La sanidad del cuerpo, todos los enfermos eran sanados. Y también la sanidad interior, ¿verdad? Habían exorcismos, hermano, y los demonios salían huyendo. En una ocasión, ¿se acuerdan ustedes que a unos discípulos del Señor Jesús les llevaron a un endemoniado y no pudieron sacarlo? Se lo dijeron a Jesús, se puso enojado y expulsó al demonio. Ahora ya tienen el poder del Espíritu y ahora los exorcismos son sencillos para ellos. El testimonio crecía, mire versículo 16, de las ciudades vecinas, y no había internet, hermano. Pero el rumor de que esos seguidores de Jesús sí tenían el respaldo divino. Versos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Se acuerdan que los saduceos eran los encargados de velar por el templo y el orden en el templo? Y hasta había una pequeña cárcel ahí en el templo para los que transgredieran esas leyes. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué precioso. Ahora surge otra vez el problema externo. Ya acaba de pasar un problema interno. Hay luchas ahí con Ananías y Zafira. ¡Qué terrible! Habían ya pasado que ya los habían amenazado. Ahora surge otra vez el problema externo. Hermano, Satanás no está contento, hermano. Va a poner persecución, celos por el poder. Si aún dentro de las iglesias se ponen celos. A una persona la pusieron, a mí no me pusieron. Yo estoy celoso porque a mí me tenían que haber puesto, hombre. Cuando la humildad es algo que debería distinguirnos y honrar a los que Dios honra. Y si no es, algún día Dios me va a poner a mí en un lugar donde Él quiera. Pero hermanos, los celos de los enemigos están aquí. Y el versículo 17 dice: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, hermano. Todo el Sanedrín, celos, envidia. Igual hoy hay siempre rivalidades, va a haber gente que esté contra nosotros, pero aún problemas entre iglesias, problemas entre hermanos en las iglesias. Que Dios nos libre, a usted en su iglesia y a nosotros en nuestro buscando de Dios. Que aprendamos a depender del Señor, que el Señor tiene control de todo. Bueno, rivalidades. Al frente estaba el sumo sacerdote. Ahora no les puedo decir si era Caifás o Anás, porque se acuerdan que un sacerdote ya había entregado, el otro estaba ya en funciones, pero el anterior todavía estaba vivo, ahí estaban los dos trabajando. Entonces el sumo sacerdote, Caifás o Anás, no está claro quién, pero estaban los saduceos encargados del templo y estaban sin duda alguna todos los del Sanedrín, hermano, pendientes, viendo qué era lo que iba a pasar. Ahora, 18, emprenden contra los líderes cristianos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No sé cuántos, hermano, a los apóstoles, dice. Y el resultado, que pasarían otra noche, mejor digamos otra,
en la cárcel, solo que ahora ya no en la cárcel del templo, sino ahora los llevaron a la cárcel de la ciudad, a la cárcel de Jerusalén. Versículo 19 al 21 ya lo leímos. Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo ellos oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, mire, por el otro lado, ellos enseñando en el templo, y por otro lado vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, y todos los ancianos de los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los que tenían ellos presos. Y no sabían que el Señor ya los había sacado. Nunca lo olvidemos, que cuando recibimos ataques, críticas, burlas, por honrar al Señor, oiga, por honrar al Señor y ser diferentes, el pleito es con Dios, hermano. Ay, si yo aprendiera esto, que cuando alguien está hablando mal de mí injustamente, cuando alguien está criticándome, cuando alguien, cuántas cosas, yo no tengo que reaccionar y ponerlos en su lugar. Si yo estoy honrando a Dios, que Dios me defienda. Y es más sabroso, fíjese, no meterse en nada y que sea Dios el que salga a la defensa de sus hijos. Hermano, el Señor me tiene que defender y justificar. Versículo 19, Dios envía a su ángel, a un ángel. Vamos a tener cuidado cuando usemos la palabra ángel. Más adelante o anteriormente hemos visto que el ángel de Jehová actúa en lo que se menciona, pero aquí un ángel dice que va y saca a los siervos de la cárcel. Hay algunos comentaristas que dicen, es Dios mismo, es el ángel de Jehová. No, aquí no es el ángel de Jehová, un ángel que Dios envió. Pero Hebreos 1:14 sí lo dice, hermano, que tenemos espíritus ministradores, los ángeles. Dios ha mandado ángeles para que nos ministren, para que trabajen, para que nos ayuden, para que nos protejan, que hagan las órdenes que el Señor da. Entonces yo sí creo en el ministerio de los ángeles. Y el versículo 20, entonces mandó ángeles, no fue el ángel de Jehová. Y el versículo 20, id, ya lo sacó, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí el ángel los saca de la cárcel. Mire, piensen esto. Y no les dice, miren, los acabo de sacar de la cárcel, váyanse a sus casas, descansen un ratito, que se ablande todo este movimiento, estos celos de esas personas, y cuando todo se tranquilice, volvamos otra vez al ataque. No, solo los saca de la cárcel, como que si fuera su propia casa, ¿verdad? Él abrió las puertas, habían guardias ahí, todo fue milagroso. El Señor, se cerraron las puertas, todo. Y ahora van a su casa, sigan anunciando, se van al templo, por favor. No hay descanso, hermano, no hay feriado, váyanse a descansar. No, el ángel los anima a continuar con la gran comisión, hermano. Aquí dice, anunciad. Yo recuerdo que cuando estuve en el seminario, tuve a un maestro que gritaba, pues se oía hasta todo el seminario. Y a mí nunca se me olvidó las palabras que me dejó. Porque él, utilizando estos términos, decía, anunciad. Y la palabra es laleo. La leo es proclamar como públicamente. Usted tiene que hacer la leo, anunciar, usted tiene que proclamar. Y qué lindo cuando las pocas veces he tenido yo la oportunidad de estar en algunos parques, en los pueblos predicando el evangelio. Eso es la leo, proclamar. Todas las cosas de esta vida. Miren las palabras que dice, porque a veces uno no entiende. Anuncien las palabras de esta vida. El evangelio, que es el que da vida. Las palabras de esta vida, porque cuando yo estoy compartiendo de Cristo, estoy compartiendo las palabras que dan vida. Entonces, anuncien el evangelio de Jesucristo, proveer vida. Filipenses 2:16, fíjese, el apóstol Pablo utiliza también así, asidos de la palabra de vida. La palabra de vida junta, no, de vida. La palabra que da vida, que es asidos de la palabra de Dios, hermano. Bueno, así es que la primera palabra es que anunciaran, y es la palabra griega laleo. Anunciar, laleo públicamente. Ahora, el versículo 21, el ángel los sacó de noche. Váyanse a dormir. Y al día siguiente ya estaban otra vez en el templo y enseñaban, dice aquí, ya no dice laleo, dice
enseñaban. Y la palabra griega es didasco, enseñaban. En el versículo 20 era anunciar, era laleo, proclamar. Aquí es didasco, enseñaban. Qué lindo es enseñar la palabra. Qué lindo, pero enseñar hasta que los oyentes entiendan. Y qué triste para uno como maestro que cuando enseña algo, que la gente no lo haya captado, que la gente no lo entienda. Ay, hermano, eso a mí me pone tristísimo, porque yo tengo que compartir la palabra hasta que quede clara la enseñanza. Algo que es profundo, que la gente lo mire sencillo. Esa es la palabra enseñaban, la palabra didasco. Bueno, el versículo 21, ¿verdad? Enseñaban, pero miremos el otro lado. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. Ahí llegó toda la clase alta de ellos, los que gobernaban, ¿verdad? Y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Seguro sesionaron. ¿Qué tenemos que hacer con esto? O sea, ahí estaba todo el Sanedrín, ¿verdad? Y cómo los amedrentamos para que no estén molestos, para que no nos molesten con esto. Siguen predicando y siguen anunciando que nosotros matamos al Mesías. Ese no es el Mesías. Bueno, cuántas cosas pudieron haber preparado. Hay que amedrentarlos. Versículo 22 y 24, al 24. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, y diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Eso, miren qué milagro. Y no lo creen, hermanos, no creen que sea de Dios. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Hermano, usted agarra a alguien y lo encierra y lo pone preso y que se desaparezca. Van a decir que usted lo mató. Van a decir cuántas cosas que hizo mal. Y la gente ya reconocía, ya miraban la diferencia de los siervos de Dios, del pueblo cristiano, y ahora pueden acusar a estos si no aparecen, ¿verdad? Bueno, a esta persecución yo le llamo la primera Inquisición. Fíjese, todos sabemos, hermano, que lo que conocemos como la Gran Inquisición, esa Inquisición fue en el año 1248 a 1885, 637 años de persecución a los verdaderos seguidores de Jesús. Los mataron, los quemaron, les hacían tantas cosas, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Pero aquí yo veo una inquisición. Perseguían a los siervos de Dios. Seguro sesionaron sobre qué hacer y cómo amedrentarlos. Pero en los versículos 22 al 24, ¡qué susto! Nuevamente comprobaron el poder de Dios. Ya lo vimos, hermano. Dios los rescató. Versículo 22. Por encima de la protección humana. Versículo 23. Ahí estaba todo cerrado. No fueron amenazados. No los secuestraron de ahí a la cárcel. No. Todo como que salieran de su propia casa, ¿verdad? Hermano, ahora la pregunta es, ¿cómo explican esos líderes que los encerraron? ¿Cómo explicar su desaparición? Doble reacción, el versículo 25. Pero viniendo uno, en lo que estaban angustiados, ¿qué hacemos? Porque no aparecen. Les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Primero, qué tranquilidad, están vivos, aparecieron. Y la segunda, otra vez, ya siguen predicando esto. Si les íbamos a amenazar que no lo hicieran, ¿qué pensaría usted si hubiera sido usted de los saduceos? ¿Se desaparecieron? No, nos van a matar, el pueblo nos va a apedrear. Y si la gente cree que los matamos en secreto, ¿cuántas cosas pensarían, verdad? ¿Cómo explicar su desaparición? Pero la doble reacción, están vivos, pero la negativa, siguen enseñando. Versículo 25 y 26. Pero viniendo uno ya anunció que están predicando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo.
Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Fíjense, no mencionan el nombre del Señor. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, como si fuera una plaga, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miren, amablemente, pero le están acusando de algo ridículo, ¿verdad? Lo que ellos hicieron, haber matado al Señor Jesús. Cumplen los discípulos con la gran comisión, se han ganado el temor de sus enemigos, los trajeron sin violencia, dice el versículo 26, y el respeto del pueblo que era enseñado. Yo creo, hermano, que cuando más enseñemos a la gente, cuando más la gente conozca de Jesucristo y de veras tenga un panorama grande de su Señor, de lo que Dios ha hecho con él, va a respetar más al Señor, va a vivir más para el Señor y va a respetar más a los que enseñamos la palabra, ¿verdad? Bueno, aquí está sucediendo esto. Ahora, los llevaron con mucho respeto. Vénganse, por favor, queremos hablarles tranquilamente. Miren, oiga esta expresión. Tenían miedo del pueblo, pero no tenían miedo del Dios que hizo el milagro. Están vivos, saber cómo salieron. Llevémoslos con cuidadito, porque el pueblo nos puede apedrear. Y no le tuvieron miedo al Dios que había hecho estos milagros y que autenticaba el evangelio. Ahora pregunto, ¿y usted y yo no tenemos miedo? No tenemos miedo a las burlas, a que se rían de nosotros, a que nos digan que somos anticuados. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Por qué no hablamos de Jesucristo? Es que si yo hablo de que soy cristiano y hablo de Jesucristo, se pueden reír de mí, se pueden burlar de mí. No estamos dispuestos a pagar un precio insignificante y parecemos cristianos de la secreta, hermano, que nadie se note. Cada quien su vida, hermano. No cada quien, sí, cada quien puede vivir su vida, pero yo estoy para anunciar el mensaje de salvación, el cambio de vida en la gente. Versículo 27. Cuando los trajeron, les presentaron diciendo, le dijimos que no anunciaran. Y respondió Pedro, versículo 29, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Sanedrín, 70 personas, confrontando a los siervos. No os mandamos. Fíjense, no os mandamos. ¿A quién obedecer, hermano? ¿A ellos o al Dios de quien eran testigos? En ese nombre no mencionaban el nombre de Jesús. Dejar de hablar de Jesús, fíjense lo que le están pidiendo. Llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Como que si fuera una plaga, como que si hubieran envenenado a la gente, hermano. Nuestra meta es llenar, hermano. Ahora, atención a esta expresión. Esto que les voy a hablar, yo siento que es bien duro. Yo siento que es bien fuerte. Mire esto, pues. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Y no lo mataron, pues. Echar sobre nosotros. Se les olvidó, hermano, lo que dijeron cuando estaban condenando a Jesucristo y cuando querían que se les sentenciara a morir en la cruz. Ellos dijeron esto, apunte por favor. Mateo 27, 25, apúntelo. Y respondiendo todo el pueblo dijo, ¿qué hago con Jesús? Entonces, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Es que este es un hombre justo. A un hombre justo ustedes lo van a colgar, ustedes lo van a matar. Si es justo, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así gritó la gente. Lea Mateo 27, 25. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Ay, hermano, eso es grave. Yo digo que yo tengo que tener mucho cuidado. Cuando digo yo, usted, de lo que hablamos, cómo hablamos, qué decimos. Después nos tenemos que morder la lengua cuando hemos dicho algo incorrecto y que lastimó, que afectó. Hay que tener mucho cuidado. Pero miren la profecía, miren lo que ellos declararon como sentencia y que se sigue cumpliendo, hermano. Esto de que la sangre del inocente, Jesús el inocente, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, todavía se está cumpliendo, hermano, hasta que Israel reconozca a Jesús como su Señor, como su Salvador. Eso va a suceder en la tribulación. Al principio de la tribulación, Israel va a aceptar a Jesucristo como Salvador. Pero mientras, hermano,
el pueblo de Israel va a seguir sufriendo, va a pasar por luchas tremendas, seguimos orando por Israel, amamos a Israel, pero hermano, su sangre caiga sobre nosotros. Si es justo, si es injusto, qué bueno que lo maten, pero como es el justo Jesús, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremendo lo que ellos dijeron. Romanos capítulo 9, 10 y 11. Siempre le pido que lea porque ahí Pablo habla del pueblo de Israel. Y especialmente 11, 25 al 28, ahí Pablo dice, Israel será salvo. Pero ¿cuándo dijimos? Cuando la iglesia sea arrebatada. Ahora ya les dijeron, bueno, no queremos que hablen de Jesús. Y hermano, ahora el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La convicción, hermano, no es teoría, es práctica. A pesar de cualquier circunstancia, Dios primero, hermano. Tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Ojalá que lo hagamos. Y entonces ahora les hicieron la pregunta, ¿no les advertimos, pues? No les dijimos que no volvieran a hablar de esto, no les dijimos. Y entonces Pedro contesta inmediatamente en el versículo 29, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, señores. Hermano, en cualquier circunstancia, Dios primero. Jesús dijo, den al César lo que es de César. Sí, pero a Dios su lugar. Convicción, hermano. Convicción. Yo creo que nuestra prioridad debe ser siempre obedecer al Señor. Una respuesta tajante e inmediata dio Pedro. Fíjese que Pedro no dijo, vamos a meditarlo. A ver, platiquemos, hermanos, lo que ellos nos están diciendo para darles una respuesta. No, aquí no es de preguntar. Aquí la respuesta fue inmediata. Los apóstoles no tuvieron que pensar la respuesta. Deberían de tenerla y la mencionaron. Oiga esto, esta es otra gran enseñanza. En Mateo 10, 19, cuando el Señor advirtió que los iban a perseguir, que iban a entrar a lugares a ser acusados y que tenían que defenderse, oiga lo que dijo, mas cuando os entreguen, ya estaba pasando aquí, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. ¿Qué decimos? Tenemos que llevar preparado un discurso, cómo defendernos. No, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y aquí está lindo. No les advertimos pues que no hablen de ese hombre, echando la culpa a nosotros, que nosotros lo matamos. Y Pedro solo contesta, es necesario obedecer a Dios primero que a ustedes, señores. Ahora, fíjese que este verso de Mateo 10, 19, póngame atención, muchos líderes, pastores, predicadores, hermano, ¡ay, qué terrible! Lo aplican utilizándolo para la preparación de sus mensajes, para no preparar mensajes mejor. ¿Cuánto hemos oído a gente que mensajes, estudios, nada? Dice, no, yo no me preocupo, yo llego y como el Señor dijo, abro la palabra y en ese momento el Señor me va a dar lo que yo tengo que predicar. Dice que ellos no se ponen a leer la Biblia, a estudiar, a organizar lo que van a dar, a organizar un su bosquejo. No, porque dijo el Señor en Mateo 10, 19 que no nos preocupemos porque Dios nos dirá que tenemos que hablar. Eso es absurdo, hermano. Esa es una haraganería. Esa es una dejadez y falta de respeto. Porque, hermano, aquí está diciendo, cuando nos ataquen, Dios va a darnos las palabras para defendernos, pero no está hablando que no preparemos nuestros bosquejos. Ahora, cuando una vez dije esto, alguien me preguntó, hermano, ¿y usted no puede predicar así? ¿No puede usted predicar sin hacer bosquejos y nada? Claro que sí, le digo yo. A mí me llaman para emergencias, para diversas situaciones, pero yo no improviso. ¿Por qué no improviso? Porque yo siempre estoy preparado. Hermano, ¿y qué hablo? ¿Qué digo? No, yo no puedo decir, hoy me agarraron de sorpresa, fíjese. Claro, yo prefiero decir, voy tal día. Por ejemplo, el otro domingo me toca predicar a mí. Yo desde el domingo anterior ya estoy orando, ya tengo mi tema de lo que voy a hablar, ya vengo las divisiones que he preparado y toda la semana vivo leyendo, igual que los estudios. Estos estudios yo paso
8 días leyendo, meditando lo que les voy a compartir y aún haciendo nuevos programas, ¿verdad? Nuevos temas para terminar con todo. Pero me preparo. Pero hermano, yo no puedo utilizar este versículo para decir, Dios va a dar lo que salga, a ver qué sale el Señor. No. Eso es una falta de respeto y no podemos aplicar el verso inadecuadamente. Bueno, está bueno eso, para que no venga usted a improvisar, porque los que improvisan, qué aburridos, hermano, y no dan nada sólido y luego aburren al oyente. Espero que no los aburra a ustedes, pero por lo menos sí he orado bastante y preparo mis temas. Bueno, ahora vamos a los versículos 30 al 32, ya terminamos. El Dios de nuestros padres, sigue Pedro dando la defensa, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Eso ya se sabe, ustedes lo mataron, hombre. Y Dios levantó a Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Punto. Ahí está el mensaje de Pedro. El Dios de nuestros padres está hablando de Jehová, el Dios que creen los judíos en él, Dios el Padre que decimos nosotros. Aquí está hablando de Jehová. Y el Dios de sus padres fue el Dios que los líderes amaban. Levantó a Jesús. Él lo levantó, las profecías lo dicen, lo atestigua todo el Antiguo Testamento, a quien vosotros matasteis en un madero. Que quedara bien claro que, hermanos, los apóstoles estaban diciendo que obedecían a Jesús, el que había sido crucificado. ¿Se acuerdan que ellos lo colgaron? Y Deuteronomio 21:23 se cumplió en él. Maldito el que es colgado en un madero. Pablo lo repite en Gálatas 3:13. Es maldito y Jesús llevó nuestra maldición en la cruz. Ahora, qué joya de verso. Ustedes lo mataron, dice el versículo 31. Está bien, ustedes lo mataron, pero Jehová lo resucitó. Punto. Nosotros somos testigos de eso. Y se cumplió aquí, oiga, que se le quede la profecía del Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren, señores, ustedes, el Dios que creemos, Jehová nuestro Dios, Él trajo a Jesucristo. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó y ahora está a la diestra y esto está profetizado. Y también está dicho en Filipenses 2, del 5 al 11, que es mi pasaje preferido. Ojalá que recuerde los versículos 9 al 11, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allá está, a la diestra de Dios. Eso lo dice el Salmo 110:1. Profecía 1000 antes de Cristo, anunciando que Jesús iba a resucitar e iba a estar a la diestra de Dios Padre. Bueno, Juan 1 del 11 al 12, ya lo sabe usted, que Jesús vino a ellos, a los suyos, a los judíos, no lo recibieron, lo mataron, ahora nos dio la oportunidad a nosotros de ser hechos hijos del Señor. Efesios 1:20, se lo voy a leer. El cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:20, qué verso más lindo. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Agradezcamos, hermanos, al Señor por su plan perfecto que envió. Ya Pedro otra vez les dio todo el testimonio a estos líderes y no lo quisieron reconocer. Primero, el Señor Jesucristo, hermano, vino por su pueblo. Primero, lo rechazaron, gracias a Dios, porque así murió por nosotros, por nuestros pecados, y como ellos lo rechazaron, abrió la oportunidad a todos los que no somos judíos para tener la salvación. Versículo 32 es lindo. Nosotros somos testigos, hermano. Es que no podemos evitarlo. Él nos llamó, lo conocimos, nos enseñó, vimos cómo
lo mataron, vimos cómo resucitó, estuvo con nosotros, vimos cuando ascendió al cielo. Somos testigos, no podemos callar lo que hemos visto, hermano. Testificar no podemos negar lo que hemos visto, dice. Además, dice, nosotros lo hemos visto, por eso testificamos, pero además hay otro testigo, dice, y también el Espíritu Santo. Y se dan cuenta que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía como dice una secta, es persona, porque el Espíritu Santo es testigo también de que el Señor subió al cielo. ¿Por qué? Porque Él dijo, me voy para que yo les envíe a otro igual que yo, A-L-L-O-S, otro igual que yo, para que esté con ustedes y en ustedes. Bueno, el mensaje sencillo de hoy, cómo los apóstoles pudieron testificar, hermano, y siguieron proclamando a pesar de las amenazas y que los metieron a la cárcel. Preguntas. Acuérdese que usted, de acuerdo a lo que puso atención, usted tiene que contestar. No mire qué contestan los demás para poner lo mismo. Si 99 ponen equivocada uno y solo usted pone lo correcto, no se deje guiar por los 99. Ponga lo que usted tiene como convicción. Y son sencillas las preguntas. ¿En qué pórtico estaban todos unánimes en el templo? Solo diga el nombre. ¿En qué pórtico? Esto es más sencillo. ¿Qué cita bíblica de los Salmos nos dice que el Señor fue exaltado? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dígame, ¿qué número de salmo es el que estamos pidiendo? Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor. Qué testimonio más lindo el de los discípulos, cómo ellos pudieron testificar en medio de amenazas y persecuciones, y cómo tú respaldaste, Señor, para que el evangelio creciera y hoy llegara a nuestras vidas. Bendito seas, ayúdame a ser testigo, primero guardando una vida que te honre, una vida de rectitud, que todos la identifiquen, Señor, y que tú respaldes mi vida, Señor, para que yo pueda compartirle a la gente que Jesucristo cambia, que podamos hacer discípulos, ganando almas para Cristo y edificarlas para que conozcan de ti. Bendice tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.